el más de reservorio. ¿Y qué vamos a elegir acá de la lista? Break lines o líneas de quiebre, botón derecho Add, le vamos a poner un nombre, diseño de el estudio Ale, vamos a hacer OK y nos pide seleccionar las líneas de quiebre, entonces vamos a seleccionar todas y vamos a hacer Enter o botón derecho. Y acá tenemos una superficie. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una superficie? La primera verificación. Selecciono, botón derecho, Object Viewer. Este es el reservorio. ¿Se ve? Bien. Esta es una de las formas que tienen de diseñar ustedes de lo que es la arquitectura paisajista. Quieren hacer reformular el paisaje, pueden crear líneas de quiebre de diferentes niveles del terreno, pueden crear líneas de quiebre para un lago, pueden crear líneas de quiebre para lo que sea. Sí, lo vuelvo a hacer. Lo más importante antes de volver a hacerlo es si realmente entendieron lo que es una línea de quiebre. ¿Sí? Si no entendieron, se vuelve a repetir. Reservorio, ahora voy a hacer botón derecho en el nombre de la superficie, Delete. La borré. Claro. Sí. O sea, volví a la situación original como si hubiera abierto recién el archivo. Entonces, lo primero que tengo que saber, de ahí viene la importancia de entender lo que es una línea de quiebre, tengo que entender qué información tengo ahí. Porque cualquiera podría pensar, bueno, son curvas de nivel, que también es otra forma de trabajar. Y en realidad se pueden combinar las dos o se combinan las dos. Puedo dibujar curvas de nivel y convertir eso en un terreno de diseño. O puedo diseñar líneas de quiebre y convertir eso en un terreno. O puedo diseñar ambas cosas para el mismo terreno. Lo importante es saber qué es lo que tengo ahí frente a mí, estos objetos. Voy a crear entonces la superficie, Create Surface, le pondré nombre. El nombre de la superficie va a ser reservorio o laguna. Vamos a ponerle laguna. Voy a hacer OK. Voy a abrir el nombre de la superficie, voy a abrir Definition. Me voy a parar en Breaklines. Antes de pararme en Breaklines, ¿cómo sé si son líneas de quiebre o si son curvas de nivel? Y una de las formas es saber si son polilíneas 2D o si son polilíneas 3D. Si son 2D, seguramente van a ser curvas de nivel. Si son 3D, van a ser líneas de quiebre. ¿Está bien? Entonces, verifico en propiedades qué elementos tengo. Propiedades de AutoCAD. Y veo que son polilíneas 3D. ¿Sí? Acá dice 3D poly. Entonces son, para mí, líneas de quiebre. Por lo tanto, me voy a parar en Breaklines, botón derecho, Add, le voy a poner nombre, diseño de laguna. Voy a hacer OK y voy a seleccionar todas las líneas. Y voy a hacer Enter y ahí tenemos acá la superficie. Si la selecciono, hago botón derecho, Object Viewer, y tenemos que tener esta visualización. La selecciono acá en el dibujo, botón derecho, Object Viewer. Esta es la forma de salir a 3D, salir del dibujo y mirar los objetos seleccionados en 3D. ¿Obtuvieron esto? ¿Sí? Si yo quiero ver la superficie en sí, la superficie en sí no, lo quiero ver de otra forma,
puedo variar acá el estilo, pongo 3D wireframe, o sea, la red de 3D, veo así. Esos son los triángulos de la superficie. ¿Se acuerdan que estas superficies son triangulares? Bien, consultas. No hay consultas, bien. Volvamos al dibujo. ¿Se acuerdan que si yo me paro en la superficie así, tengo la altura en cada punto? No importa si hay o no, hace la interpolación y hace la cuenta exactamente en cada punto. ¿Qué altura tiene la base de la laguna esta? 772. 772 metros. Yo me paro así, tiene 772 metros. Hay una ventana, propiedades de AutoCAD Civil. Como tenemos propiedades de AutoCAD, esa la conocen, ¿verdad? Tenemos propiedades de AutoCAD Civil. Si yo me paro en el nombre acá, laguna, o selecciono el objeto de AutoCAD Civil en el dibujo, cuando hago botón derecho tengo Surface Properties. También tengo Properties, que Properties se refiere a Properties de AutoCAD. Pero tengo Surface Properties, que esta es la ventana de propiedades de AutoCAD Civil, donde hay mucha información. Esto para que estamos aprendiendo ahora también se aplica a cualquier otro objeto de AutoCAD Civil. Siempre hay una ventana, propiedades, que es propia de AutoCAD Civil, para los objetos de AutoCAD Civil. En información tenemos acá el nombre del objeto, que acá podemos cambiarlo. Si nos arrepentimos de llamarlo laguna, acá podremos poner otro nombre. En definition, en la solapa definición, ¿se acuerdan que acá teníamos build, donde usábamos una serie de parámetros, ¿sí?, para corregir la superficie? ¿Se acuerdan? Bien. En análisis, vamos a ver después que podemos analizar la superficie, encontrar los puntos de cuencas, encontrar determinados niveles, hacer un mapa de alturas, etc. Y en estadísticas, que es la última solapa, si abrimos acá los más, tenemos una serie de datos. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima y mínima altura? ¿Cuál es? 771,52 es la mínima y la máxima es 785. Bien. Y hay una altura media, que es la mean elevation, que dice 778. ¿Está bien? También nos dice el área 2D y el área 3D. ¿Se entiende la diferencia del área 2D y del área 3D? El archivo se llama solo resolver. También tenemos el número de puntos que hay, la cantidad de triángulos, un montón de datos. Bien. Vamos a abrir ahora otro archivo. Este lo vamos a cerrar. Yo en general los archivos les digo que los cierren sin modificar para tenerlos. Si quieren guardar un archivo, hagan guardar como o save as y pónganle otro nombre, así se quedan con el archivo original para hacer el ejercicio. Yo voy a abrir acá otro archivo que se llama topografía más reservorio. La primera pregunta con trampa y capciosa. ¿Hay alguna superficie acá en este archivo? ¿Existe un objeto superficie? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Topografía. ¿Cómo? Topografía. Topografía.
¿Cómo sé si existe alguna superficie en un archivo? Tengo una forma muy simple. Abro el más acá de superficies y me fijo si hay alguna. Hay una que dice que se llama topografía. Si quiero hago botón derecho, fíjense, y hago select o seleccionarla. Y ahí me la seleccionó. Y una vez que la seleccionó, hago botón derecho, Object Viewer, y es esta superficie que está acá. ¿Bien? O sea que hay una superficie. Incluso si yo me paro con el mouse dentro de esa superficie, ahí está la altura del punto. ¿Qué más hay en este archivo? Está la topografía, que es la topografía existente, y está lo que vimos recién, las polilíneas 3D, que son un diseño de una laguna. Puedo retirar una laguna, puede ser, si diseñamos ahora acá una loma o una lomada o lo que sea, también va a ser lo mismo, solo que las alturas van a ser por encima del terreno existente. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a crear otra superficie. Entonces vamos a hacer Surface, Create Surface, y le vamos a poner, ¿qué nombre? Laguna o lago. Y vamos a hacer OK. Vamos a abrir el más de la nueva superficie que hemos creado. Ojo, de la nueva superficie que hemos creado. Y vamos a pararnos en Breaklines, botón derecho, Add, que vamos a poner nombre, diseño, laguna. Vamos a hacer OK y vamos a seleccionar solo estas polilíneas 3D y hacemos Enter. ¿Cuántas superficies tenemos en este momento en nuestro archivo? Perdón, ¿cuál es el? ¿Cómo? ¿Cuál seleccionaste? Seleccioné las polilíneas 3D que tenía acá. Como hicimos en el dibujo anterior donde estaba solo eso. ¿Cuántas superficies tenemos en este archivo? 2. 2. Si yo me paro con el mouse, por ejemplo acá, en un lugar donde hay superposición de las superficies, yo sé las alturas de cada una de las superficies. En este punto la altura de diseño es 772 y la altura del terreno es 779. ¿Está bien? ¿Cuánto hay de diferencia? Como 7, pongámosle redondo 7. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tendré que hacer acá para construir esa laguna? En este terreno. ¿Quitar terreno? ¿Cuál está más alto? ¿La laguna o la topografía? La topografía. La topografía está en 779 y yo quiero la laguna en... ¿Qué tengo que hacer? Remover. Cavar. Tengo que sacar mucho terreno, como 7 metros multiplicado por toda la superficie que está ahí. Si nos paramos acá, en un punto acá en el extremo, no en el extremo, acá, donde están estas líneas, aquí vamos a parar. El terreno está en 778 y la laguna en 785. También tengo que sacar, ¿verdad? Bien. Y si me paro, a ver, acá. No, la laguna está más alta. La laguna está en 782 y el terreno en 778. ¿Qué tengo que hacer? La laguna está en 782 y el terreno está en 778. Está más abajo el terreno que la laguna. Tengo que... Exactamente. Bien. Entonces tendré que en algunos lugares sacar terreno, desmonte se llama, en otros lugares hacer relleno. Bien.
Una de las cosas más caras que hay en todo lo que es construcción es esto. Es el desmonte y el relleno. Cuando tengo dos superficies, es cuando yo voy a calcular en AutoCAD Civil cuánto tengo de desmonte y cuánto tengo de relleno. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer ese cálculo ahora. Pero siempre para hacer este cálculo necesito dos superficies, sí o sí, para compararlas. Vamos a ir a análisis o analyze y tenemos la pizarra de volúmenes o volume dashboard. Yo fui a la cinta análisis, al ribbon analyze, y voy a hacer volume dashboard. ¿Estamos todos en esta ventana? ¿Sí? ¿Dónde es volume dashboard? Bien, en esta ventana lo que vamos a hacer es en este icono, el tercero de acá, crear una superficie de volumen. Crear una nueva superficie de volumen. Porque lo que va a hacer AutoCAD Civil es crear una nueva superficie, una tercera superficie. ¿Cómo crea esa tercera superficie? Esa tercera superficie la crea del siguiente modo. Agarra punto por punto, compara Z, hace la diferencia, 3 metros, 7 metros como vimos, y ese punto de diferencia que tiene un valor, lo suma a una superficie nueva. Y así con todos esos puntos va a crear una superficie. Vamos a hacer clic allí y va a abrir la ventana que ya conocen para darle nombre a esta superficie. Esta superficie, si yo soy coherente para que otro entienda el dibujo o el archivo, la vamos a llamar, por ejemplo, volumen o vol de la laguna. El cálculo de volumen de la laguna. Y esta superficie, como la calcula en base a dos superficies, nosotros tendremos que indicarle cuáles son esas dos superficies a comparar. Entonces acá abajo tenemos una superficie base y una superficie de comparación. La superficie base es la existente y la de comparación siempre es la de diseño. Entonces, nos paramos en Base Surface o superficie base, hacemos clic acá al lado, le hacemos clic en los tres puntitos estos y nos aparece el listado de superficies que hay en nuestro archivo, que pueden ser muchas superficies. Y acá vamos a elegir la superficie base. ¿Cuál es? Topografía. Y hacemos OK. Y lo mismo hacemos abajo en Comparison Surface o superficie de comparación. Y vamos a elegir laguna. Y vamos a hacer OK. Y a mí me dio un error. ¿Cómo? ¿A ustedes también? A mí no. A mí no. A mí también. Vamos a... No, me dio un Event Viewer. No me dio un error, perdón. Cerrá esa ventana. Cerrá la ventana del error. No le des bolilla. Volvamos a la ventana, o sea, miremos la ventana de análisis. La agrandamos un poquito. Y acá tenemos esta superficie que se llama Vol Laguna, le puse yo, y que tiene acá un desmonte de 42.714 metros cúbicos. Cierren esa ventana. Mirá, yo cierro esta. Abro esta. ¿Eh? Si es esa ventana en el B, ciérrenla.
Ah, si le sale Obsoleto. El error me salió al principio, cuando cargué las dos superficies. No, había cerrado esa ventana de error y después hice todo esto y me cargó normal. Muy bueno. ¿Viste? Pues yo soy más inteligente, papá. ¿Cerró acá? Re. Cerrá eso. Ahora de vuelta. Cerrar gente ahí. Trae la cámara para que yo me metí acá. Ah, acá. ¿Qué otra ventana? Ese signo No, lo que pasa pero hizo algo. Sí, no, seguro que lo hizo. Y aparece aquí la definición y eso, ¿por qué me aparece? Ah, mirá, tenés un signo de aplicación. Fíjense si no tienen un ciclo de aspiración en alguna de las superficies. En topografía. Ciclo de admiración, ¿se acuerdan que hay que hacer regenerar o revivir? ¿Se acuerdan? Fíjense acá, en esta ventana, en prospecto, si no tienen un signo de admiración. ¿No hay ningún signo de admiración? ¿Quién más me puede hacer esto? Así el tallo. En análisis. Ahí, revisar eso. ¿Ves que tenés ahí un signo de admiración? Tengo almacenamiento. ¿Grabaste la primera parte? Sí. Yo llegué tarde. Faltan. ¿Cuánto llegué? ¿Cuánto llegué tarde? ¿15 minutos? Era el repaso. Oye. Yo lo grabé. Ah, bien. Cerrá. Después ¿Pegarse en el coso? ¿Querés los archivos o querés que lo.? Este video de Yo después lo subo. todo. ¿Estás haciendo todo? Por ahora sí. Mañana, la otra. Bien, lo tenés ahí para un pen o algo. Sí, sí. Y pasa, ¿cuánto pesa? Pesa como 2, me salen como 4, 3. 2 gigas. No, porque es más chota la cámara. Son 2 gigas, no, 3 gigas por video, de 1 hora. Más o menos. No, el mío se le llena el toque, son más. Igual, este es más auditivo que otra cosa, porque habla bastante, ¿viste? Si fuera el de 3D Max, que decía acá y acá y acá. Sí, pero viste que siempre para recordar Sí. o como hoy no te toman la decisión. Sí. Ahora anda a dashboard. Yo los temas los videos los tengo grabados. Ya los tengo en el disco. Yo perdí todos los del año pasado. No te paso. Se me cagó el disco rígido de la otra PC. No sé qué le pasaba. No prendía. No sé si era eléctrico, mecánico el problema, no sé qué. Por ahí viste recién alguna bajo suba de tensión. Pero es una cagada porque no prendía en la computadora. Lo tuve que desenchufar y arrancaba bien con el disco sólido. Lo formateé en otra máquina, por suerte lo reconocía, y cuando lo formateé lo puse de vuelta en la normal y como si nada. Pero no podía acceder a los datos. Lo único que podía hacer era formatearlo. ¿Lo formateaste? ¿Y ya te anda? Sí, de hecho está de vuelta. Por eso se encaprichó, era un disco rígido caprichoso. Hay en AutoCAD Civic, gente, hay en AutoCAD Civic una ventana
que se les va a abrir muchas veces, que van a pensar que es un error y no es error, Okay, en definitiva. Si yo voy acá a Home o Inicio y abro acá y hay una ventana que es la que tiene el signo de admiración, que se llama Event Viewer en inglés, en castellano ventana de eventos o visualizador de eventos. Y es eso, es un visualizador de eventos, no es un error propiamente dicho. Y lo que hay que hacer cuando aparece esta ventana, que no nos deja seguir trabajando, simplemente acá donde está este signito de visto, será así. O sea, si nosotros se nos abre automáticamente esta ventana, ¿está bien? Simplemente eso. Fíjense, yo les voy a explicar por qué salta esta ventana en este caso. Esta ventana salta porque esta superficie, ¿se acuerdan que cuando nosotros abrimos el archivo ya había una superficie? ¿Se acuerdan que ya había existido? Esa superficie había sido creada en base a un archivo de puntos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el archivo de puntos en el ejercicio anterior? Ese archivo de puntos no quedó en la misma ruta que cuando fue creado este archivo, fue cambiado de lugar. Entonces, eso es lo que está avisando este error supuestamente. Me está avisando que la superficie o el file de referencia, el archivo de referencia de la superficie, no está en esta ruta que fue la original. La superficie la muestra igual, esta fue la superficie creada. Ahora lo sé. Ahora lo sé. Bien, tenemos todos dos superficies, ¿sí? Y tenemos todos el cálculo ya, ¿verdad? Acá en Analyze, Volume Dashboard, tenemos el cálculo, ¿verdad? Ya sabemos cuánto tenemos de relleno, el fill, y cuánto tenemos de, ¿cómo se dice? De excavación. ¿Está bien? O sea que la cosa es bastante simple. Tenemos que hacer dos superficies y compararlas. Eso es todo. Lo importante acá es saber interpretar profesionalmente qué tenemos como datos de esas superficies. Si son curvas de nivel, si son puntos, si son líneas de quiebre, si es un archivo de puntos. Entonces, comparar las superficies es muy fácil. Ahora bien, en esta ventana tenemos dos o tres cositas más interesantes. Tenemos factores de relleno y factores de remoción o desmonte. Cut factor y fill factor, ¿lo ven? Acá. ¿Sí? Por defecto están en 1. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hacemos un desmonte y cuando hacemos un relleno, los volúmenes cambian. ¿Por qué cambian? Por el material y por el aprisionamiento del terreno. Entonces acá, si sabemos con qué materiales trabajamos, entonces podremos poner un factor de multiplicación de los volúmenes para saber exactamente qué volumen necesitamos. Bien, ¿consultas hasta acá de esto? Sí, yo sí. ¿Puedo repetir el ejercicio que ahora tenemos que entender? Sí. Sí. No hay problema. Yo abro el archivo. Igual no el paso a paso, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok. Lo que tenemos es un terreno existente, así que es este que está acá. ¿Está bien? Sí. Esto es una superficie que fue creada en base a un archivo de puntos. ¿Está bien? Yo me paro acá, yo sé hoy en día cuánto mide la altura en ese punto. ¿Cuál es la cota de ese punto en el terreno? Luego, alguien, o yo mismo, hemos diseñado una laguna. La hemos diseñado con líneas de quiebre.
¿Bien? Entonces voy a crear una superficie nueva que va a ser laguna. Voy a hacer OK. Tengo la superficie nueva que se llama laguna. Ahora tengo dos superficies, una laguna y topografía. Abro el más de laguna, el más de definición de laguna, y en breaklines, o líneas de quiebre o líneas de rotura, botón derecho, Add. Le voy a poner acá diseño laguna, como nombre a las líneas de rotura. Voy a hacer OK y voy a seleccionar estas 3 o 4 líneas. Y ahora tengo dos superficies. ¿Está bien? Ahora que tengo dos superficies, que tengo altura en un mismo punto, dos alturas, una es de la superficie existente y la otra de la superficie que diseñé, voy a comparar ambas superficies para saber cuánto tengo que remover y cuánto tengo que rellenar, para tener el costo de esto. Para eso voy a Análisis o Analyze y voy a Volume Dashboard, o ¿cómo se llama en el castellano? No, Volume Dashboard. Centro de control. Centro de control de volúmenes. ¿Está bien? Acá voy a hacer un cálculo nuevo, crear nueva superficie de volumen. Le voy a poner un nombre, le voy a poner volumen laguna. Y voy a elegir quién es la superficie base y quién es la superficie de diseño. Base Surface es siempre la superficie o el terreno existente. Y Comparison Surface es la superficie que hemos diseñado. Si voy a querer saber en una obra cuánto avanzó la obra, Base Surface sería la superficie. ¿Cuál sería Base Surface? En la hora. Voy a controlar una obra. Voy a hacer un control de obra. El contratista quiere que le pague porque dice que ya llegó al 20% de la obra y el contrato dice que al 20% tiene que recibir 3 millones de dólares. ¿Cómo controlo la obra? Mido o relevo la superficie nueva hecha, la comparo con la superficie existente. ¿Está bien? Sí. Ahí voy a tener cuánto avanzó la obra hasta ahora. Si es un 20%, si es un 10%, si es un 15%. Y esa es la plata que invirtió, porque todo el movimiento de tierra que hizo hasta ahora es ese. ¿Entiende? Si iba a hacer esta laguna, hizo el 20% de la laguna, quiere decir que tenía que haber un terreno modificado X. Yo lo mido, mando al topógrafo, me dime ahora cómo está el terreno. Lo comparo con cuando empezó la obra, tendré que saber, tendré acá la comparación. Sabré cuánto hizo de desmonte, cuánto hizo de relleno. ¿Bien? Y sabré si es el 20% de lo planificado. Bien, entonces, la superficie base, ¿cómo la elijo? Me paro en Base Surface, aprieto clic en Base Surface y en los 3 puntitos. Y del listado de superficies del dibujo, elijo cuál es la superficie base. En este caso, ¿cuál elijo? Topografía. Y en Comparison Surface, lo mismo. En los 3 puntitos y elijo del listado, que puede ser largo, ¿sí? Porque pueden haber muchas superficies. En este mismo terreno hemos planificado una laguna y una rambla alrededor de la laguna, o un camino peatonal, o un camino para hacer gimnasia, ¿sí? Correr, etcétera, o una zona de árboles, o una loma en otro lado, lo que sea. Entonces pueden haber muchas superficies. ¿Está bien? Entonces voy a elegir acá la que quiero comparar, que es laguna. Voy a hacer OK. Y voy a hacer OK. Y entonces obtengo acá cuánto tengo de cut y de fill, de desmonte y de relleno.
¿Se entendió? Bien. Lo que tenemos a la derecha en colores es un gráfico de Conte y relleno. Por supuesto que en una obra se tiende a que el desmonte y el relleno como sean. Igual, lo más parejo posible. Entonces no tendré tanto costo de traslado que son los mayores costos. Porque lo que saco lo pongo en otro lugar. Lo tendré traslado dentro de lo que es la obra misma. No tendré que sacar hacia afuera y llevar a otro lugar o traer de otro lugar. Bien, entonces, ¿hasta acá se entendió? Entonces lo que necesito son dos superficies, ¿bien? Y compararlas para poder llegar a la comparación que hicimos acá. Ahora bien, párense con el mouse en una zona de la superficie sin hacer absolutamente nada. Pararse simplemente con el mouse. ¿Cuántas alturas tenemos con el mouse? 3. La superficie existente, la superficie de diseño y la diferencia entre esas alturas. ¿Se entiende? Eso es lo que hace, es bastante simple. Párense con el mouse sin tocar nada. Párense sin sin estar en una línea. Tratar de no ahí bien. Ok, entonces ahí tenemos las 3 alturas. Que la tercera es el cálculo de altura de la diferencia de las otras dos. Nada más que eso. Bien. Ahora, si yo quiero ver dos superficies en 3D, la existente y la de diseño, vamos a seleccionar esas dos. Una forma de seleccionar esas dos sería esta, por ejemplo. ¿Sí? En el listado de superficies acá, en Surface, tenemos laguna, topografía y vol o volumen laguna, ¿verdad? Yo me paro en laguna, hago botón derecho, Select. Me paro en topografía, hago botón derecho, Select. Y ya seleccioné las dos superficies. Lo podría haber hecho en el dibujo también. Botón derecho, ahora en medio del dibujo, Object Viewer, y acá tengo las dos superficies. ¿Las ven? ¿Ven las dos superficies? Sí. Bien. Ahora fíjense en mi pantalla. Fíjense que esto es el terreno lo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es el embalse de la laguna. Si yo voy hacia abajo, vean que la laguna por debajo entra sobre el terreno. ¿Está bien? Lo que quiere decir que todo esto que está acá es relleno. Perdón, todo esto que está acá es excavación, porque está más abajo. Y todo esto que está acá es relleno. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos, fíjense solo en mi pantalla un segundito, quiero explicar esto. Yo seleccioné ahora en el dibujo las 3 superficies y hago botón derecho, Object Viewer. Fíjense. Esta es la superficie existente, esta es la de diseño y esta que está acá abajo es la de cálculo. Porque es la diferencia de alturas entre una y otra. La que está arriba, tengo la superficie existente y la de diseño, que se superpone. La que está abajo del todo es simplemente la de cálculo. Era la altura de una menos la altura del otro, por eso queda allá abajo. ¿Está bien? Consultas. Bien. Entonces, yo les voy a mostrar algo. Ahora no tienen que laburar. Fíjense esto.
yo abrí acá un archivo en donde hay líneas de AutoCAD. Las líneas de AutoCAD son como polilíneas 3D, exactamente lo mismo, como objetos. ¿Por qué? Porque una línea de AutoCAD puede empezar en una altura y terminar en otra. Los vértices de esa línea, fíjense allí que tiene comienzo de X, comienzo de Y, comienzo de Z. El comienzo de Z es 7, 7, 8 y pico, casi 7, 7, 9. Y el final de la línea de Z es distinto, 778.89. O sea que esa línea está en el espacio con Z diferente. Y así cada una de las líneas que están en este dibujo. Ahora bien, si yo quiero hacer, esto es un diseño de vías férreas, esto es un diseño de vías de ferrocarril. Si yo quiero hacer una superficie de esto, ¿alguien me dicta? Superficie. Le ponemos, ¿qué nombre? Vías. Y hacemos OK. Y ahora, ¿qué hacemos? Abrimos superficies. Abrimos vías. ¿Qué elegimos acá? Líneas de quiebre. ¿Por qué líneas de quiebre? Porque las líneas que definen esta superficie tienen diferentes Z en cada punto. No son polilíneas 2D. Entonces yo voy a hacer botón derecho, Add, le pondré un nombre, hago OK y elijo todas estas líneas y hago Enter. Esta es la ventana de eventos que les decía. Y ahora si esta superficie la quiero ver en 3D, la selecciono, hago Object Viewer y esta es, vamos a ponerlo en conceptual. ¿Está bien? Estas son las vías. ¿Está bien? Es todo el terreno, no es solo las vías, es todas las cunetas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, abran con Open un dibujo que dice topografía más vías férreas. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo abrieron? Sí. Bien, en ese archivo hay una superficie existente, ¿verdad? Sí. Que ya está hecha. Y están estas líneas. Yo quiero saber cuánto tengo de relleno y desmonte para construir estas vías. Si da el número correcto, será un fin de semana largo aquí en la tarde. No hay mucha comida ni bebida.
Sí. ¿Cuánto te dio? No sé si es lo que dijimos. Cerrar en la vía. Sí, sí. Pero claro que sí. ¿Cómo te dio? 73, 24, 16, 38. Muy bien. Eso significa que ninguno tiene el software trucho, todo funciona muy bien. ¿Viste? Vamos, no me creo. Todos saben Revit acá, ¿verdad? Eso es. Sí. Esto te ilumina vos. ¿Han trabajado con topografía en Revit? Sí, la época. Es unificado. Trabajarla con las herramientas de Revit. Tiene las herramientas que tiene. ¿Alguien tiene el dato? ¿El di? ¿Ya hiciste el terreno? Y ahora a dashboard, al análisis. Claro. Y ahora, eso es, le pones un nombre, cerra esa ventana, siempre detrás. El análisis. Sí, señor. Es el icono, le pones un nombre a la superficie nueva, que es la superficie 3D, la superficie de volumen, o un nombre, y decir cuál es, tenés que decir cuál es la base de la comparación. Bien, ¿qué resultados tenemos? A ver. 1600 es lo que ¿También? ¿También? ¿Sí? Bien. Yo lo voy a hacer acá rapidito. Voy a abrir el archivo topografía más vías férreas. Es muy importante saber qué es lo que tengo en el archivo, entender conceptualmente que acá ya tengo una superficie, que lo que tengo son líneas de rotura. Entonces voy a ir a Surface, Create Surface, voy a poner vías, voy a hacer OK. Voy a ir a abrir vías, voy a pararme en Breaklines, Add, voy a hacer OK y voy a elegir todas estas líneas. Fíjense, ventana de eventos, lo que me dice es que hay duplicación de puntos. ¿Saben por qué hay duplicación de puntos? Porque el que diseñó esto, cada línea que se une con cada línea hay 2 puntos. Entonces lo que corrige automáticamente es eso. Cuando tenemos esto es una ventana de eventos, no es un... Si bien algunos dicen que es error, no me impide seguir trabajando. Si yo quiero verificar dónde es este punto, simplemente hago zoom to acá y me va a donde está en el dibujo esa duplicación. Bien, tengo 2 superficies, entonces voy a Analyze, Análisis,
volume dashboard, nueva superficie, volumen, vías. La base es topografía y quiero comparar vías. Hago OK y ahí tengo cuánto tengo de desmonte y cuánto tengo de carga. ¿Estamos acá todos? Abran esta ventana y pónganse acá. Podemos llevar esto al dibujo. ¿Cómo llevamos esto al dibujo? Hacemos en la A que está acá, hacemos clic y lo ponemos en el dibujo. En lugar de dibujo, ponemos los datos. Y también podemos sacar un informe. En el icono que está al lado, acá, este icono que está acá, sacamos un informe. Acá en el icono que está al lado de la A, ahí saco el informe. Que esto puede ser acompañado con el archivo. ¿Una pregunta? Sí. Yo cuando... debe ser como lo hago. Se me pone el texto al revés. Cuando quiero girar, lo giro con la superficie. ¿Ves? Mirá. Borrar el texto. Ponete el texto. Acércate con el mouse, así subir. Hace pi. Y el tema es que cuando yo quiero girar, se me va a rotar así. Si no en propiedades, sean parate en el texto y abrir propiedades. Y ahí tenés rotación. Cerrá esa ventana. Si extendés para abajo, que acá no veo porque tenés rotación. Si te queda derechito. Bien. Ahora, lo interesante de esto, abramos, ustedes cerraron el topografía más reservorio, ¿lo tienen cerrado o lo tienen abierto? Abierto. Ok, yo lo voy a hacer rapidito Dijimos que iba a Surface, Create Surface, le pongo lago, hago OK, voy a ir a superficies, voy a ir a Breaklines, Add, OK, y voy a hacer así, y ya tengo la laguna. ¿Sí? Voy a ir a Analyze, Dashboard, voy a hacer nuevo, voy a ponerle volumen lago, voy a hacer que la base es topografía y la comparación lago. Hasta acá todo ok, ¿verdad? Bien. Ahora fíjense una cosa, yo me arrepentí o lo que sea, ¿sí? Esta polilínea 3D vamos a elegir otra. Esta, a ver. Esta que está acá, que es la base del lago, ¿sí? ¿Recuerdan? Esta polilínea 3D define la base del lago. Si bien nosotros la tomamos como una polilínea, como una línea de quiebre, la altura de todos sus puntos es la misma.
El que diseñó dijo: en lago quiero la superficie plana. No es un lago que la superficie sea más honda en un lugar y menos honda en otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no se entiende, me avisan. ¿Sí? Es importante. Me paré en la polilínea. Está bien, no importa, no importa. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Me paré en esta línea, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar, fíjense, y voy a tomarme el trabajo de este vértice que está acá, que me señala, ¿sí? Yo me paré en las propiedades de este vértice, que tiene 772. Le voy a cambiar la altura, ¿sí? Le voy a poner la altura 7, 7, 0. Uy, ¿qué puso así? 7, 7, 0. ¿Está bien? Y hago Enter. Y así voy a ir al vértice anterior y también le voy a poner 7, 7, 0. Y así podría seguir, ¿verdad? ¿Van viendo lo que hago? Sí. Y así podría seguir y poner todos los vértices de un lado en 770. Cosa de que mi laguna podría agarrar otros y ponerle 771. E ir bajando en cierta proporción o escala la profundidad. ¿Bien? Entonces yo hice, supónganse, ahora cambié mi diseño y todo este costado lo puse distinto. Fíjense lo que pasa. El lago cambió. ¿Está bien? Si yo hago rebuild al lago, el lago cambió. La selecciono, hago Object Viewer y fíjense que acá hizo esta bajada. ¿Está bien? Eso es lo que cambió. Por lo tanto, cambió también ¿qué? El cálculo de volumen. Ven que tengo un signo de admiración acá. Si yo abro el dashboard, también tengo un signo de admiración. Lo que tengo que hacer es botón derecho, rebuild, y me recalculó todo. O sea, este dinamismo de AutoCAD es una de las armas más importantes que tengo. Porque yo puedo cambiar mi diseño en cualquier momento y pedirle que haga el cálculo directamente. Si yo esta superficie de cálculo la tuviera en Rebuild Automatic, no me hubiera avisado. ¿Está bien? En un principio vuelvo a decir, no trabajen con el status en Rebuild Automatic porque hace el cálculo nuevo y yo ni me enteré. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Ahora, lo que no hace automáticamente es esta tablita que estaba en el dibujo, que lo habíamos hecho acá, esta tablita no hace ¿cómo se llama? La actualización automática. Sí le hace el cálculo acá, pero no la tablita. O sea que tendríamos que borrar y volver a ponerlo. Y lo mismo en el informe que sacamos de acá. ¿Cómo hacer para seleccionar el punto? ¿Para seleccionar? El punto. ¿Qué punto? El que está marcado. En la polilínea 3D. Sí. Una vez que seleccionaste la polilínea 3D, vas a propiedades de AutoCAD, ¿sí? Y acá tenés el vértice actual o current vertex. Haces clic acá y te aparece una crucecita donde en qué punto estás. Si querés cambiar en los datos, podés cambiar acá la altura o podés ir con esto de punto en punto. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió esto hasta acá?